La camarilla está en una situación perfecta. Los resultados electorales en Pensilvania y otros estados pueden tardar días en publicarse. Pastilla roja, pregúntate a ti mismo, ¿por qué hay tantas referencias a JFK en la película Volver al Futuro? Alerta de última hora. Ron Paul emite un poderoso mensaje antes de las elecciones. Elon Musk tiene previsto pasar la noche electoral con Donaldo Trompetas. J.D. Vance dice: no perdamos amigos ni familiares por estas elecciones. El escuadrón antibombas despeja un objeto sospechoso en el lugar de votación de Jacksonville. A la CNN le preocupa que el güero de las trompetas declare la victoria temprano. Rusia advierte que el Trompetas podría convertirse en el nuevo JFK, mientras la computadora más temida del mundo predice su victoria. Hay rumores de que, en cuanto terminen las elecciones, todo comenzará. Comenzamos. En caso de que no lo supieras, la camarilla está en una situación perfecta. Ya se les ha informado de que si intentan robar las elecciones, todos los involucrados en el fraude serán arrestados. Sin embargo, si no intentan robarlo, perderán el poder y todos serán arrestados. Un plan bastante brillante, ¿no te parece? Si hacen trampa, están perdidos. Si no hacen trampa, están perdidos. Anterior compartido por General Joe M171. Siguiente información. Donaldo Trompetas, junto con Melania Trompetas, han confirmado que los resultados electorales en Pensilvania y otros estados pueden tardar días en publicarse, incluso si lleva una ventaja significativa. Trompetas señaló que estamos navegando en aguas desconocidas y que esperamos una respuesta desafiante de los principales medios de comunicación con respecto a cualquier declaración de victoria. Va a llevar mucho tiempo certificarlo. Lo anterior compartido por @ShadowOfEzra. Las siguientes dos notas son proporcionadas por AMG. Pastilla roja, pregúntate a ti mismo, ¿por qué hay tantas referencias a JFK en la película Volver al Futuro? El 5 de noviembre es una fecha importante en Volver al Futuro, ya que marca el día en que el Doc Brown inventó el viaje en el tiempo. Curiosamente, también está asociada con la frase Remember, the 5th of November, en la rima británica sobre Guy Fawkes. Ahora que las elecciones estadounidenses están fijadas para el 5 de noviembre de 2024, esta fecha tiene más relevancia que nunca. Siguiente información. Alerta de última hora. Ron Paul emite un poderoso mensaje antes de las elecciones. Ron Paul ofrece un poderoso mensaje el día de las elecciones, instando a los estadounidenses a votar como si sus vidas dependieran de ello. Con Elon Musk, J.D. Vance y un nuevo y audaz equipo del trompudo a la cabeza, Paul declara la guerra al establishment corrupto, denuncia el despilfarro gubernamental, exige la rendición de cuentas de la Reserva Federal y celebra el colapso de los medios tradicionales. La batalla por el futuro de Estados Unidos comienza ahora. ¿Estás listo para recuperar el control? Ya se verá. Siguiente información por RT en español. Elon Musk tiene previsto pasar la noche electoral con Donaldo Trompetas en la residencia del político situada en Mar-a-Lago, en Florida, para algunas de las celebraciones de la noche, informa The New York Times, citando a 3 personas con conocimiento de la agenda del magnate de origen sudafricano. Según 2 de las fuentes, Musk formará parte de un pequeño grupo que verá los resultados de los comicios generales junto al trompudo. Lo siguiente es por News Nation.
J.D. Vance dice: no perdamos amigos ni familiares por estas elecciones. Deberíamos discutir, estar en desacuerdo y persuadirnos unos a otros sobre política. Eso es parte del proceso nacional, pero no podemos descartar amigos y familiares. Deberíamos amar a la gente, deberíamos ser amigos de la gente y deberíamos ser miembros de la familia de la gente, independientemente de su ideología política. Básicamente, lo que el Güero de las Trompetas y yo estamos tratando de hacer es construir el tipo de país en el que nuestros compatriotas estadounidenses puedan alcanzar sus sueños, pero eso incluye a todos nuestros compatriotas estadounidenses, independientemente de por quién voten. Nota de tu servidor. Ve el video que subí ayer, ahí dije algo relacionado con este tema. Siguiente información. El escuadrón antibombas despeja un objeto sospechoso en el lugar de votación de Jacksonville. El precinto 706 del condado de Duval, en el Beaver Street Enterprise Center, estuvo cerrado brevemente después de que se encontrara un objeto sospechoso en el estacionamiento. El escuadrón antibombas de la oficina del sheriff de Jacksonville, JSO, despejó rápidamente el área y confirmó que no había peligro. El supervisor de elecciones, Jerry Holland, redirigió a los votantes a su oficina del centro durante el cierre. A la 1 p.m., el precinto reabrió y Holland elogió la rápida coordinación con JSO, que permitió que se reanudara la votación. Siguiente nota. A la CNN le preocupa que el Güero de las Trompetas declare la victoria temprano y están preocupados por los aliados de él, Rogan y Musk, en las redes sociales y lo que podrían decir. Esta es la diferencia por excelencia entre 2020 y 2024. El movimiento MAGA controla las redes sociales. Esto deja petrificados a los wokis. Ya no pueden salirse con la suya haciendo trampa abiertamente. La luz del sol es el mejor desinfectante. Siguiente información. Rusia advierte que el Trompetas podría convertirse en el nuevo JFK, mientras la computadora más temida del mundo predice su victoria. Un impactante informe del Consejo de Seguridad de Rusia revela una sombría advertencia para el trompudo, mientras lucha contra la vicepresidenta Kamala Mascarilla Harris por la presidencia. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, advierte: si el Trompas realmente apunta a poner fin al conflicto de Ucrania, podría encontrarse con un destino similar al de JFK. Medvedev señala a las oscuras fuerzas del Estado profundo, insinuando que el Trompas, como Kennedy, puede estar en aguas peligrosas, ya que poderes más allá de los gobiernos controlan eventos que sacuden al mundo. En un paralelo sorprendente, la historia recuerda la estrecha victoria de Kennedy en 1960 sobre Nixon, seguida de su trágico asesinato después de atreverse a desafiar la fiesta de Vietnam. El trompudo, en su lucha por restaurar la soberanía de Estados Unidos, ¿enfrentará repercusiones similares? Los estrategas económicos ven señales de una inminente victoria del trompudo. Christopher Barrod, un reconocido economista, pronostica audazmente el triunfo del Trompetas y predice que los republicanos arrasarán en el Congreso en una barrida limpia. Junto a él está Don Peebles, un importante empresario negro que también prevé una victoria del Trompetas. Están leyendo las señales y todas apuntan a que Donaldo Trompetas se adjudicará la victoria. En un movimiento que desató susurros, el Wall Street Journal argumenta por qué Mascarilla Harris perderá, diciendo que ha perdido la lealtad de su base, sigue dependiendo excesivamente de los partidarios de la élite y se ata demasiado a los errores de Biden. Incluso las fuentes de Breitbart sugieren que la victoria del Trompetas podría reflejar la legendaria victoria aplastante de Reagan sobre Carter en 1980. Detrás de escena está Martin Armstrong y su computadora Sócrates, temida y reverenciada por sus predicciones inigualables. Su creación censurada por el régimen de Clinton y suprimida con sentencias de prisión
predijo el casi empate de las elecciones de 2020. Ahora pronostica 2024 para el trompudo, teniendo en cuenta todos los oscuros intentos de manipularlas en su contra. Armstrong afirma: la brecha es demasiado grande. Esta vez no pueden hacer trampas lo suficiente para revocarla. ¿Y si el Trumpas toma las riendas? Se podría eliminar el impuesto federal a la renta. Armstrong explica: Trompetas habla en serio. El recorte del impuesto a la renta no es solo un tema de conversación. Eliminarlo desencadenará el mayor auge económico de la historia. Imaginemos la avalancha de corporaciones globales que se vuelcan a Estados Unidos. Esto podría redefinir el sueño americano y traer una era de prosperidad sin igual. El día de hoy hay mucho en juego. Lo anterior compartido por Juliana Susánchez. Siguiente nota. Hay rumores de que en cuanto terminen las elecciones, todos los cambios comenzarán. Recordemos que los resultados pueden llevar algunos días en caso de que el güero de las trompetas no gane por una mayoría aplastante. En lo personal, siento que no será así. Todo irá comenzando hasta enero, hasta que el trompetas tome la silla presidencial. Pero ojalá que todos los cambios que estamos esperando se den en cuanto terminen las elecciones. Esa es solo mi opinión. Si te gustó el video y la información, querido suscriptor, regálame tu like, es gratis. Por favor, comparte este video y pídele con quien lo compartas que se suscriba. Eso me apoya mucho. También te invito a ser miembro del canal. Muchas gracias y muchas bendiciones.